imaginaria para tomarla como referencia. Aquí estaría el péndulo originalmente en reposo. ¿Qué más? Bueno, este tiene una cierta masa. Podemos llamarle M mayúscula o M1, como quieran. Pero bueno, podemos llamarle simplemente M mayúscula y M minúscula. ¿Y qué más? Bueno, aquí tendríamos una referencia de movimiento lineal y sería X. Bueno, quiero poner es X. Eh, a ver si lo puedo mover. Esto más para abajo. Está. A ver, entonces ahora sí, aquí está X. El carro se puede mover hacia los dos lados libremente. Obviamente aquí tiene sus límites, pero estos límites pues los pongo solo para que, pues para no ponerlo simplemente el carrito en el aire o poner el riel que no llega a ningún lado. Entonces, para ejemplificar, pues que es un sistema mecánico posible, coherente. Este carrito pues recorre el riel de izquierda a derecha y hay un péndulo aquí que cuelga del carrito y se está pues obviamente moviendo. Si nosotros tenemos el péndulo en el reposo y empujamos el carrito, pues el péndulo se va a empezar a mover y puede que el carrito siga avanzando y llegue un momento en el que el péndulo lo va a hacer que se detenga un poco, incluso que se regrese y luego que avance, etcétera. Eso lo podemos imaginar más o menos. Aún no sabemos qué es exactamente lo que va a pasar. Igual si nosotros tenemos fijo el carrito y movemos el péndulo, a lo mejor el movimiento del péndulo, dependiendo bueno, independientemente de su masa, va a provocar un movimiento aunque sea pequeño en el carrito. Si la masa del péndulo es considerable, pues el carro se va a mover un poco más. Y a su vez el movimiento del carro pues va a volver a hacer que se mueva el péndulo y pues ahí se van a ver dos movimientos oscilatorios. Podríamos poner aquí que el carro tuviera fricción con el riel. En este caso, ahorita no lo vamos a hacer, podemos agregárselo ya después para otro análisis, pero ahorita para no complicar más, pues vamos a dejarlo así. Ya está bastante completo. Son dos, eh, dos masas con movimientos distintos, uno lineal y otro angular. Pues yo creo que por ahora es suficiente. Bueno, aquí falta poner el ángulo. Ya saben que esto es pues de una cierta longitud. Creo que ya está todo definido. Entonces, vamos a tener que resolverlo mediante Lagrange, obviamente, pero para eso necesitamos energías cinéticas y energías potenciales. A ver, primero vamos con la energía cinética. A ver, vamos a poner en esta parte. Energía cinética, ¿a qué sería igual?
¿A qué sería igual la energía cinética del sistema? Sería igual a la energía cinética del péndulo más la energía cinética del carro. ¿Por qué? Porque los dos son cuerpos que tienen una cierta masa, entonces los dos van a tener cierta energía cinética. ¿Cuál era la energía cinética del péndulo? ¿Cómo la podemos obtener? Es un medio de la masa por la longitud al cuadrado más la derivada angular al cuadrado. A ver, sería un medio de la masa por la longitud al cuadrado. Sí, Ah, ok. Bueno, vamos a hacerlo por partes. Sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado para el péndulo, ¿verdad? sí, así es. Ok, ok, ok. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y quedamos que esta velocidad realmente no podemos poner x punto al cuadrado o y punto al cuadrado, perdón, porque es una mezcla de las dos. Es tanto una mezcla de la aceleración perdón, de la velocidad en x y de la velocidad en y. Y habíamos visto en la clase pasada que si obtenemos la posición, ambas posiciones, las derivamos y las elevamos al cuadrado, obteníamos esta v cuadrada. Eso sería para el péndulo. Y ahora para el carrito, ¿qué sería? Sería más... Para alguien que me diga cuál sería la energía cinética del carro. Igual no, profe, nomás cambia la masa por M mayúscula. ¿Y también se daría B o qué sería? Bueno, el anterior sería angular, sería teta Esta sería la del carrito. doble punta. Pero la del carrito sí sería B. Sí sería B y sí sería la derivada de X o no. Sí, 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 porque Es está. así, ¿verdad? Sí, Exactamente, esta sí es lineal. Entonces, la velocidad del carro sí no tiene ninguna componente angular, es totalmente lineal. Es su posición, la derivada de su posición va a ser automáticamente la velocidad. Entonces sería un medio de la masa M mayúscula por la derivada de su posición al cuadrado. Y esto sería la energía potencial. Ahora faltaría encontrar esta V. Bueno, V cuadrada para facilitar el cálculo. Entonces vamos a calcularla. Habíamos visto en la clase pasada, en el ejemplo pasado, que para calcular esta V, pues teníamos que irnos como dije hace rato, a la posición del péndulo. Entonces vamos a obtener la posición primero. Entonces sería X del péndulo, sería igual a que... A ver, alguien que me ayude, por favor. Que sería igual la posición del péndulo en cualquier momento. la teníamos de la vez pasada, es la longitud por el seno de teta. Sería la longitud L, que es el cateto, perdón, la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma aquí. L por el seno de teta, que nos permitiría calcular el cateto opuesto al ángulo. Tendríamos L seno de teta. Pero si se fijan, por ejemplo, si este es el origen, justo aquí, en esta parte del riel, y
el péndulo se desplaza una distancia L seno de teta, aquí. Pero ¿qué pasa si el carrito lo empujamos hacia acá o hacia acá? ¿No modificaría esa posición con respecto al centro del riel? Sí lo modificaría. Entonces, ¿qué faltaría aquí? Faltaría agregarle la posición del carro, ¿no? Entonces, su posición del péndulo siempre con respecto a este punto, porque aquí está marcada la referencia, esto es X, a partir de aquí, hacia acá y hacia la derecha y hacia la izquierda, tenemos X. Entonces sería lo que valga X más L seno de teta. Eso nos da la posición exacta del péndulo. O sea, lo que avance por su desplazamiento angular, más lo que avance por el desplazamiento lineal del carro. Listo, ya tenemos la posición en X. Ahora la posición en Y. La posición en Y, si se fijan aquí, el carro no afecta en nada. Puede moverse para donde sea, pero nunca va a afectar en Y la posición. Entonces la posición sí sería la misma que tenemos en el ejemplo pasado. Y sería L por el coseno del ángulo. Listo, ya tenemos la posición del péndulo. Y ahora lo que necesitaríamos sería obtener las derivadas y elevar al cuadrado. Entonces, bueno, para no llenar aquí también todo, voy a poner aquí ya b cuadrada sería igual a x punto, xp, su índice p, perdón, punto, al cuadrado más y subíndice p punto al cuadrado, y a su vez esto es igual a, sería x punto al cuadrado más 2 x punto L teta punto coseno de teta más L cuadrada teta punto al cuadrado. Listo. Entonces ya podemos sustituir esto acá. Y esto quedaría igual a 1/2 de la masa por x punto al cuadrado más x punto al cuadrado más 2 x punto L teta punto coseno de teta más L cuadrado teta punto al cuadrado. Bien, eso es lo que nos quedaría. Ahora vamos con la energía potencial. Es la que nos falta para poder formar el lagrangiano. Entonces tendríamos que la energía potencial sería igual a, ¿qué tenemos ahí? Pues no hay resortes. El carrito no puede variar su energía potencial, no puede más bien tener energía potencial porque no puede almacenar energía de ninguna manera. En cambio, el péndulo sí. El péndulo por su altura ya habíamos visto que con respecto a un cierto punto, que en este caso es el reposo, pues la altura que tome será entonces sería aquí,
Esa sería la altura que tomaría el péndulo, y eso definiría automáticamente sería mg, por h definiría su energía potencial, y esto es igual a mg, ya lo hemos visto en el ejemplo pasado, sería L, o podemos sacar aquí L de una vez. A ver, voy a borrar aquí, que no quede empalmado. Entonces sería mgl por 1 menos coseno del ángulo. Y eso sería la energía cinética. Entonces, el lagrangiano quedaría L igual a T menos U. Entonces sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado lineal más la velocidad lineal al cuadrado más 2x punto, la velocidad lineal, por L por la velocidad angular, por el coseno de la posición angular del péndulo, más la longitud de la cuerda del péndulo al cuadrado, por la velocidad angular del péndulo al cuadrado, luego menos mgl mgl por por 1 menos el coseno de la posición angular del péndulo. Pero ya tenemos el lagrangiano completo. Listo, ahora voy a aplicar la ecuación de Euler, y tendríamos dos ecuaciones de Euler, como habíamos dicho en la clase pasada. Entonces tendríamos por un lado la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad angular, la derivada de la velocidad angular, con respecto a la velocidad angular, perdón, y sería menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la posición angular. Y esto sería igual a 0 porque no tenemos ninguna fuerza externa. Y esa sería una de las ecuaciones. La otra tendría que ser la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad lineal menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la posición lineal, y como tampoco hay ninguna fuerza ahí en el parte del carrito, pues sería igual a 0. Si nosotros tuviéramos aquí una fuerza de fricción del carrito con el riel, entonces aquí tendría que ir, ¿verdad? En esta parte. Aquí sería más, bueno, no va a caber aquí, la derivada parcial de la función de disipación con respecto a la velocidad. Eso iría en esta parte, pero pues no hay en este caso. Y si hubiera alguna fuerza empujando el carrito, una fuerza, por ejemplo, aplicada aquí, empujando hacia la izquierda, o una fuerza aquí aplicada, empujando hacia la derecha, pues aquí en esta parte iría esa fuerza. Pero no hay ninguna fuerza, entonces
así quedan las dos ecuaciones. Ahora, pues sigue sustituir en el lagrangiano. Y pues voy a poner aquí cómo quedaría. Sería para el caso del... Esta es la 1 y esta sería la 2. Entonces para la 1 quedaría esto. Ya teta 2 puntos más x 2 puntos entre L bueno, lo voy a poner mejor así para que se entienda mejor. Bueno, sería aquí 1 entre L para dejar aparte las derivadas. 1 entre L por la doble derivada de la aceleración lineal por el coseno de la posición angular del péndulo más G sobre L por el seno de la posición del péndulo, y esto sería igual a 0. De la 2 nos quedaría la aceleración lineal del carrito más sería m minúscula, la masa del péndulo, entre la suma de la masa del carrito más la masa del péndulo multiplicado por L por teta 2 puntos coseno de teta del ángulo de la posición angular del péndulo menos otra vez la masa del péndulo entre la sumatoria de las dos masas multiplicado por la longitud de la cuerda del péndulo por la velocidad angular del péndulo al cuadrado multiplicado por el seno de la posición angular del péndulo, y esto sería igual a 0. Y estas dos serían las ecuaciones de movimiento y definen la dinámica del sistema, del carrito y el péndulo. Estas dos ecuaciones tendríamos que resolverlas y obtener x y obtener teta, o sea, la posición lineal y la posición angular. Con eso ya obtendríamos la posición de los dos, tanto del carrito como del péndulo, y sus derivadas pues serían la velocidad del carrito, la velocidad del péndulo, y la doble derivada sería la aceleración del carrito y la aceleración del péndulo. Entonces, una vez que resolvemos este sistema de ecuaciones, ya tendríamos toda la información del sistema, igual que en todos los ejemplos que hemos hecho. Nada más aquí hay un problema, que las ecuaciones no son lineales. Entonces va a haber un problema si la queremos, bueno, tanto si los queremos resolver, como si los queremos también simular con Scilab, por ejemplo. Si los queremos simular con Working Model, ya sabemos que no hay problema, porque pues nada más ponemos un riel, un carrito, o de hecho ponemos el carrito y le ponemos aquí uno de los rieles que vimos que había, que restringen el movimiento en X o en Y. Ponemos uno horizontal, ponemos ahí un bloque, le ponemos un péndulo al bloque, y al simularlo pues ya nos daría el comportamiento de los dos, tanto del carrito como del péndulo, en cualquier instante de tiempo. Entonces nos daría la gráfica del sistema.
Pero si lo hacemos en Scilab, necesitamos meter las ecuaciones y si ustedes intentan poner esto en espacio de estado, se van a dar cuenta de que no es posible, porque hay que multiplicar las variables de estado por números escalares o por variables de estado que solo son Z1, Z2, Z3. Entonces no pueden tener una, por ejemplo, ya sustituyendo las masas y longitud, o sea, todo esto quedaría como un número. Eso también quedaría como un número, esto también y esto también. Pero unos quedaría aquí seno del ángulo, coseno del ángulo, coseno del ángulo, seno del ángulo también. Incluso aquí esta derivada elevada al cuadrado. Entonces todo eso hace que el sistema no sea lineal. ¿Y cómo podemos nosotros poner aquí, por ejemplo, teta? O, por ejemplo, aquí, no sé teta, sino, por ejemplo, esto si nos da 5, y acá que nos dé, no sé, 3, 1, 0, no sé. Y acá tendríamos Z1, Z2, las variables de estado. Bueno, y de hecho nos quedaría de 4 por 4 porque son dos ecuaciones, pero bueno, este es un ejemplo nada más. Aquí obviamente de multiplicar este renglón por esta columna no nos va a dar jamás ni la función seno ni la función coseno. Entonces Z1 puede ser, y Z1 y Z2 pueden ser X y X punto o teta y teta punto. Entonces, pues a lo mucho que vamos a llegar es a 5 teta más 3, pero 5 teta más 3 teta punto. Pero nosotros aquí tenemos coseno de teta, entonces automáticamente ya no podríamos hacer el espacio de estados. No habría forma de representarlo, no tiene representación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se debe de linearizar el sistema para poder resolverlo o para poder meter las ecuaciones en el espacio de estados. Por ejemplo, para el péndulo, en el ejemplo que hicimos, nos daba la ecuación así. Teta 2 puntos más G sobre L seno de teta igual a 0. ¿Alguien recuerda qué pasaba cuando teníamos ángulos muy pequeños? ¿Qué consideraciones había para las funciones trigonométricas seno y coseno cuando el ángulo era muy pequeño? No, profe, yo la verdad no recuerdo esas consideraciones. Ah, ok. Bueno, cuando para ángulos pequeños, aquí, para ángulos pequeños, seno de teta sería igual a teta, bueno, aproximadamente, y coseno de teta sería aproximadamente 1. Entonces, esta ecuación quedaría como teta 2 puntos más GL, G sobre L, por teta igual a 0. Y hay que aclarar que es para ángulos pequeños. Que ángulos pequeños son 14 grados aproximadamente. Entonces, una oscilación de 14 grados, obviamente 14 grados hacia acá, 14 grados hacia acá, pues nos da una oscilación que puede ser algo amplia y que de hecho para un péndulo a lo mejor sí se podría cumplir. Entonces, con esas restricciones podríamos generar una ecuación lineal, que sería esta. Y esta sí la podemos resolver, porque si se fijan, ahora sí podemos tener en el sistema
podríamos tener aquí, aquí sería, por ejemplo, 0. Aquí G sobre L, pero obviamente esto ya lo... Si le damos valores a todos los parámetros, pues G sobre L va a tener un valor escalar. Y aquí tendríamos pues otros valores, pero acá tendríamos Z1 y Z2. Y Z1 podría ser la... Ah, sí, ok. Entonces sí, bueno, aquí sería al revés. Esto lo vamos a hacer después, pero bueno, para explicarlo ahorita no quede así. Imagínense que, pues al multiplicar esto, nos queda, ya ven que acá está Z1 punto, Z2 punto. Esto es igual a esto. Y aquí más, pues aquí sería 0, porque no hay ninguna señal de entrada. Pero aquí tendríamos, se fijan aquí, si despejamos, θ2 puntos, ¿a qué sería igual? Sería θ2 puntos, sería igual a menos G sobre L por θ. Entonces, sería aquí Z1 punto, sería igual a θ2 puntos y sería igual a menos GL por θ. Ah, ok, sí. Sí, entonces estaba bien como lo tenía, ¿verdad? Bueno, estoy agregándolos a todos. Bueno, habíamos quedado que, porque se borró todo otra vez, sería θ igual a menos G sobre L por θ. Entonces sí, tenemos que Z1 es igual a θ, Z2 es igual a θ punto. Entonces tenemos las ecuaciones de estado Z1 punto es igual a Z2 y Z2 punto sería igual a menos G sobre L por θ, pero θ es Z1. Entonces a la hora de hacerle el espacio de estados quedaría aquí Z1 punto, Z2, solo lo estoy haciendo de θ. Esto ya sabemos que va a quedar de grado 4. Pero bueno, este es nada más el ejemplo para que vean que ya esto se puede representar ya linealizado. Entonces aquí quedaría Z1 punto es igual a Z2. Z2 es igual a θ punto. Entonces Z1 punto es igual a Z2. Entonces aquí sería 0 y 1. Vamos a hacerlo paso por paso para no confundirnos. Aquí tendríamos Z1 y Z2 más 0, 0 por U. Y aquí tenemos que Z1 punto, entonces es igual a Z2, entonces Z1 punto igual a 0 por Z1 más 1 por Z2, entonces Z1 punto igual a Z2 más 0. Y ahora Z2 punto, ¿a qué es igual? Z2 punto es igual a menos G sobre L por Z1, entonces aquí sería menos G sobre L y aquí sería 0. Entonces Z2 punto es igual a menos G sobre L por Z1 más 0 por Z2. Entonces nos daría esto de aquí. Y ahora sí podemos representarlo en espacio de estados. Y acá ya la salida podría ser la posición. Pues quedaría aquí así. Z1, Z2. Y tendríamos que la salida sería Z1, que es la posición angular. Obviamente en este ejercicio que hicimos nos va a quedar, les digo, de grado 4 porque vamos a tener 4 variables de estado. Tenemos Z1, Z2
pero también tenemos Z3, que es igual a X, y Z4, que es igual a X punto. También tendríamos Z3 punto, que es igual a Z4, y Z4 punto, que es igual a, pues necesitaríamos ver la ecuación donde teníamos X2 puntos y despejarla. Y entonces nos quedaría aquí Z1, Z2, Z3 punto y Z4 punto. Y aquí una matriz de 4 por 4. Pero eso ya lo vamos a hacer en la siguiente clase, porque necesitamos primero ver el método para linealizar. Quedamos hasta ahorita que podemos hacer linealizaciones de las funciones trigonométricas, pero no de todo. También necesitamos ver qué pasa cuando tenemos esto, x1 punto al cuadrado. Porque, ¿cómo le hacemos para poner el cuadrado aquí? O sea, no hay ninguna manera de... Solamente nos va a quedar la variable y sus derivadas multiplicado por una constante. Y esta es la variable elevada al cuadrado. Entonces no hay manera de representar esto en forma matricial. Entonces hay que linealizarlo. Igual también si está elevado al cubo o si tiene alguna otra operación. Todo eso hay que linealizarlo. Todo lo que no sea lineal en las ecuaciones que obtengamos, habrá que linealizarlo para poder resolverlas o para poder aplicar, representarlo en espacio de estados. Entonces vamos a tener que ver un método para linealizar. Y les digo, por ahora nos quedamos con es porque no requiere de método. Después vamos a comprobar que efectivamente es así, pero quedamos que para ángulos pequeños va a ser seno de teta, aproximadamente teta, y coseno de teta es aproximadamente 1. Y con ángulos pequeños me refiero a 14 grados aproximadamente, que son, creo que son 0.273 radianes o algo así, o 240. De hecho, este valor fue el que puse en una de las simulaciones, en la del péndulo, y es porque ese es el ángulo que pongo para hacer válida la linealización. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. Ok. ¿Alguien más que tenga dudas? Creo que ninguna por el momento, profe. Ok, muy bien. Entonces, bueno, por ahora les digo, nos quedamos con esto nada más. Nos falta ver un método para linealizar cualquier cosa que nos lleguemos a encontrar que haga no lineal la ecuación. Y bueno, esto creo que es 243, 240 y algo radianes. 43, 244, no me acuerdo. Entonces por eso se le da este valor como valor inicial por eso le di la otra vez ese valor inicial a la posición angular, porque si está el péndulo en una cierta posición y le damos hacia acá un cierto ángulo que es aproximadamente 14 grados o 0.244 radianes, pues se hace válida la linealización, y así le doy un ángulo más grande, ya no sería tan válida la linealización. Entonces lo que pasaría es que al simularlo, lo que vamos a obtener es muy probable o casi seguro que no sea lo que sucedería en la vida real. Nosotros comparamos el movimiento de la simulación y lo hacemos en la vida real, vamos a ver que no es igual.
¿Y por qué no es igual? Porque la linealización ya no es válida para ángulos mayores a este. Entonces, la clase que sigue veremos el método para linealizar y retomaremos el que hicimos hoy para tener las ecuaciones ya linealizadas y hacer la simulación, o al menos tener el espacio de estados. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Por favor, en este ejemplo, el ejemplo anterior sí lo hice totalmente paso a paso, todo, para que no se perdieran ahí en algún paso. También ya lo de la resolución de sistemas de ecuaciones también ya se los había puesto resuelto para que también ya los que tenían dudas sobre eso pudieran pues aclararlas ahí. Ahora otra vez para que les sirva de práctica, en este ejemplo, si se fijan, pues sí planteé las ecuaciones, pero no hice las derivadas paso a paso, ni el manejo algebraico para llegar a las ecuaciones finales. O sea, la simplificación y la multiplicación y todo, y reducción de términos, no la hice, solo puse las ecuaciones finales ahí en el último paso. Entonces, por favor, en su casa, hagan esos pasos intermedios para que comprueben y practiquen. Al cabo ya tienen ahí lo que da en cada parte. Nada más hagan los pasos intermedios y ahí se dan cuenta de qué es lo que le está fallando nuevamente aquí ya en esto que estamos viendo. Y en caso de que no les dé, pues también pueden comentarme, decirme, bueno, yo ya lo intenté, lo hice, pero llego a esto, entonces, pues no sé si esté bien yo o no, y ya lo podemos ver, porque puede llegar a pasar que se me haya pasado ahorita al anotarlo un signo o algo. Entonces no desconfíen tampoco de ustedes si les sale distinto algo, pues sí coméntenmelo, pónganme ahí algún comentario en la plataforma o un correo. Yo preferiría comentario porque es más fácil luego encontrar los comentarios ahí en la plataforma que los correos, pero como ustedes gusten. Mientras sea el correo de Gmail con el que hice el Classroom, está bien. Y ya me preguntan ahí o me comentan si lo intentaron y no pudieron el resultado, y no sé si lo hicieron a lo mejor 2 veces y las 2 veces le dio lo mismo y no le dio igual que a mí. Pues ya lo reviso y les digo si efectivamente está bien como lo tenía anotado en la clase, o si tiene algún error o algo. Y pues yo creo que aquí le dejamos. Ya son casi 3:30. Faltaría media hora, pero bueno, ya es muy tarde y yo también entiendo que ya van a estar saturados de clases de todo el día. O bueno, no sé qué tan fuerte estuvo su día de hoy. A lo mejor hoy no tienen tantas clases, pero bueno, ya es tarde para que se vayan a comer. Y entonces aquí le dejamos. Nos vemos en la próxima clase, que creo que es hasta el viernes. ¿O cuándo es? Sí, es el viernes. Sí, ¿verdad? Hasta el viernes, ok. Bueno, pues entonces el viernes vemos la linealización y concluimos este ejemplo para linealizar las ecuaciones y simularlo. Muy bien, Que profe. tengan buen día. Muchas gracias. Gracias. Cuídense, profe, gracias. Bueno, Hasta el viernes. Gracias. Hasta el viernes. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.